Regional Guajira. Sede Maicao, Centro Industrial y de Energías Alternativas. Nombre del programa: Integración de Operaciones Logísticas. Número de ficha 214-2052. Aprendiz: Laura Andrea Cueto Fernández. Instructor: Ramiro Alfonso Choles Redondo. Tema a tratar: top de los puertos marítimos más importantes del mundo y de Colombia. Teniendo en cuenta que el 90% del comercio mundial se mueve en contenedores, no hay duda de que la industria del transporte marítimo juega un rol crucial en el mantenimiento y desarrollo de la economía global. Más específicamente, la capacidad de los puertos para gestionar la entrada y la salida de mercancías, sea como punto de transbordo, de origen o de destino final. En la escena portuaria mundial, la mayor parte de los protagonistas se encuentran en Asia. De hecho, el 15 de los 20 puertos más importantes del mundo están en Asia. Los principales puertos del mundo son asiáticos. Pero el dominio de los puertos chinos no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta la potencia económica del gigantesco asiático. China no es solo el hogar del mayor puerto del mundo, sino que también acoge la mitad del ranking de los 20 puertos más importantes del mundo. A continuación, nombraré los 15 puertos más importantes del mundo. El primero tenemos el puerto de Shanghái en China, que tiene unos TEUs gestionados en el 2018 de 42,1 millones. El puerto de Shanghái ha sido el puerto con mayor actividad del mundo desde que en el 2010 destronó el primer puesto del ranking en el puerto de Singapur. Desde entonces ha vivido una evolución sorprendente, batiendo récords un año tras otro. En el 2016 el puerto gestionó 37 millones de TEU, lo que en su momento suponía la cifra más alta gestionada por un puerto en un año. Un año después rompía su propio récord, añadiendo 3 millones más a la cifra, hasta llegar a los 40 millones de TEU. Su camino superándose a sí mismo continuó en el 2018 cuando cruzó la barrera de los 42 millones. Estas cifras son impresionantes, incluso para los estándares chinos, porque si te tienen en cuenta que Shanghái se encuentra actualmente a tan solo 3 millones de TEUs de los 45 millones que el puerto se había fijado en meta para el 2040. El puerto de Shanghái también acoge a la mayor terminal automatizada del mundo, el Shanghai Yashan Deep Water Port, que comenzó sus operaciones a finales del 2017. El segundo puerto más importante es el puerto de Singapur, que anteriormente era quien dominaba el primer puesto, el primer lugar en los mejores del mundo. Los TEU gestionados en el 2018 por este puerto son de 36,60 millones. Antes de que Shanghái le arrebatara el puesto, el puerto de Singapur fue de 2005 al 2010 el primero del ranking entre los puertos más importantes del mundo. La historia de este puerto se remonta a 1819 cuando se construyó para compensar la falta de recursos naturales de la isla, permitiendo la entrada de mercancías en ella. Hoy el puerto de Singapur ofrece conexiones con más de 600 puertos en 123 países de los 6 continentes, con 130.000 buques pasando por sus muelles cada año. También es el mayor puerto de transbordo del mundo, acogiendo a cerca de un 20% de los contenedores mundiales. Las autoridades portuarias están trabajando en el desarrollo de Tuas Port, actualmente el mayor proyecto portuario de Singapur. Cuando el proyecto esté acabado en el 2040, se espera que el Tuas Port sea la mayor terminal totalmente automatizada del mundo, con una capacidad de 65 millones de TEUs. En este ranking, el tercer puesto lo ocupa el puerto de Shenzhen, China,
con unos TEUs gestionados de 27,74 millones. El puerto de Shenzhen es el tercero del mundo y segundo mayor en China. El nombre es utilizado para referirse a una serie de puertos localizados en la región, incluyendo los puertos de Yantian, Chihuahua, Dashanbai y Shekou. Gracias a la evolución tecnológica del área, son muchas las compañías que se han establecido allí, incluyendo Huawei, Tencent y Shenzhen Ten. Shenzhen es ahora un hub tecnológico global y a menudo conocido como el Silicon Valley. En China, la actividad industrial y las inversiones de la ciudad han contribuido significativamente al aumento del comercio internacional y el movimiento de contenedores en el puerto de Shenzhen en medio de un periodo de crecimiento estable. Shenzhen consiguió arrebatar en el 2013 a Hong Kong el tercer puesto del ranking de los principales puertos del mundo. En este ranking encontramos en el cuarto puesto el puerto de Ningbo Zhoushan en China, quien tiene TEUs gestionados por 26,35 millones. Los puertos de Zhoushan y Ningbo, anteriormente dos entidades separadas, se fusionaron en 2006 para convertirse en el actual cuarto mayor puerto del mundo, el puerto de Ningbo Zhoushan. A pesar de mover menos contenedores que sus homólogos de Shanghái y Shenzhen, el puerto de Ningbo tiene en realidad una historia de mayor recorrido. Cuando Shanghái era apenas una ciudad de pescadores, Ningbo ya era una floreciente ciudad portuaria, gracias a su situación estratégica en la ruta de la seda durante 2000 años. Hoy el puerto es conocido por la capacidad de sus infraestructuras, entre las que se incluye una gran terminal en la que se pueden gestionar hasta 250,000 toneladas de petróleo y un muelle de carga de minerales con capacidad para 200,000 toneladas. El puerto se encuentra inmerso en un proyecto de expansión masivo, incluyendo la construcción de una terminal de contenedores de 10 millones de TEUs que se completaría en este año 2020. En el quinto puesto tenemos el puerto de Guangzhou, China, que está con unos TEUs gestionados de 21,87 millones. Tras alcanzar una cifra récord de TEUs gestionados en 2018, el puerto de Guangzhou escaló 2 puestos para convertirse en el quinto puesto con mayor actividad del mundo. De esta manera, los 21,87 millones de TEUs registrados en 2018 marcaron un crecimiento del 7,4%. con respecto al año anterior y le permitieron saltar por encima de los puertos de Busan y Hong Kong. Su puerto de aguas profundas, Nanshan, es el responsable del más de 70% del volumen total de contenedores del puerto. Los esfuerzos portuarios para asegurar un crecimiento continuado incluyen el desarrollo de los accesos ferroviarios, una instalación de almacenamiento refrigerado y compleción de Nanshan de un muelle de contenedores totalmente automatizado. Este último proyecto ampliaría la capacidad de gestión de contenedores hasta alcanzar los 20 millones de TEUs anuales. En el sexto puesto tenemos el puerto de Busan, Corea del Sur. Tienen unos TEUs gestionados de 21,66 millones. Dejando a China a un lado por un momento, nos encontramos con el puerto surcoreano de Busan, el sexto puerto más importante del mundo. Busan también es el tercer mayor puerto de transbordo. En el 2018 gestionó 11,46 millones de TEUs en transbordo, lo que supone un 11,5% de crecimiento con respecto al año anterior. En el puesto 7 encontramos el puerto de Hong Kong con 19,60 TEUs gestionados.
El puerto de Hong Kong ha ostentado en varias ocasiones el trono como mayor puerto mundial, de 1987 a 1989, de 1992 a 1997 y más recientemente de 1999 a 2004, antes de que fuera sobrepasado por el puerto de Singapur. Al igual que Busan y Singapur, Hong Kong es uno de los puertos más con mayor transbordo. También se encuentra de los más importantes. En los años 90 el puerto de Hong Kong fue el más fuerte y efectivo del sur de China, pero dado al auge de los puertos chinos y de otros puertos cercanos, los últimos años Hong Kong ha caído ligeramente en el ranking hasta llegar a su actual posición en el número 7. De hecho, esta es la primera vez que el puerto de Hong Kong no entra en el top 5 del ranking de los principales puertos mundiales. En el octavo puesto encontramos el puerto de Qingdao, China, quien está gestionado por 18,26 millones de TEUs. Estableciendo en 1982, el puerto de Qingdao se compone de 4 áreas portuarias diferentes: Dagan, Qianguan, Guangdong y Donghai-kou. Está considerado como uno de los puertos más importantes del mundo en la ruta del Pacífico Occidental. Los 18,26 millones de TEU gestionados en el 2018 marcaron un ligero retroceso con respecto a los 18,30 gestionados durante el año anterior. Seguimos con el puerto de Tianjin, en China, quien gestiona unos TEU de 16 millones. Este puerto está situado a tan solo 150 kilómetros de Beijing y es considerado a menudo como la entrada marítima a la capital china. A consecuencia de una explosión causada por mercancías peligrosas que dejó 150 muertos, el puerto paró el transporte de este tipo de mercancías durante 2 años en el 2005. En el puesto número 10 encontramos el puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes, quien gestiona TEUs por 14,95 millones. Este puerto, el puerto este de Jebel Ali en Dubái cierra el top 10 del ranking principales puertos del mundo, aunque no inició su actividad hasta 1979. Muchos años más tarde que sus contrincantes. No solo el puerto más importante del Oriente Medio, sino que Jebel Ali también es el mayor puerto construido por el hombre. En el puesto número 11 está el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, quien gestiona 14,51 millones de TEU. Este puerto domina la escena mundial portuaria desde a mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI, reinando como el mayor puerto del mundo durante 4 décadas, de 1962 a 2004. Hoy Rotterdam encabeza la lista de los principales puertos de Europa. A pesar de su posición en el ranking global, cae hasta el número 11. Los 14,51 millones que gestionó en el 2018 supone un crecimiento del 5,7% con respecto al 2017. El puerto parece estar viviendo un crecimiento sostenido con un 3,4% de crecimiento de contenedores en la primera mitad del 2019. En el puerto número 12 está el puerto de Kelang, Malasia, donde se gestionan 12,32 millones de TEUs. El puerto malayo de Kelang es el mayor puerto del sudeste asiático. Está situado a tan solo 38 kilómetros de su capital, Kuala Lumpur, y como tal es considerado a menudo la principal entrada marítima del país. A este puerto se lo conocía formalmente como Puerto Stenheim mientras se encontraban bajo dominio británico. Fue renombrado como Puerto Kelang en 1972. En el puesto número 13 está el puerto de Amberes, Bélgica,
TEU gestionados 11,1 millón. El puerto belga de Amberes, conocido habitualmente como puerto de Antwerp, ocupa el puesto número 13 entre los mayores puertos del mundo y el número 2 en el ranking europeo. Situado al norte del país, cerca de la frontera holandesa, el puerto de Amberes ha tenido un crecimiento constante durante los últimos 6 años. En 2018, los 11,1 millones de TEUs gestionados supusieron un récord más para el puerto. Actualmente el puerto de Amberes se encuentra inmerso en negociaciones en el puerto de Zeebrugge para una posible fusión. En el puesto número 4 de este ranking se encuentra el puerto de Kaohsiung, Taiwán, quien gestiona 10,45 millones de TEUs. El puerto de Kaohsiung, anteriormente una laguna natural, se desarrolló y se hizo operativo como puerto en 1858. Hoy es el mayor puerto marítimo de Taiwán. Actualmente está en medio de un proyecto de expansión de sus infraestructuras, específicamente de su terminal de contenedores número 7, cuyos trabajos de desarrollo se espera que queden completados en el 2023. Con este puerto que sigue el puesto número 15, que es el puerto de Xiamen, China, quien gestiona 10 millones de TEUs. Situado en la provincia de Fujian, en puerto de Xiamen ocupa el puesto número 15 entre los mayores puertos del mundo. Se está efectuando trabajos de dragado para que el puerto pueda acoger a buques de hasta 20,0 TEU, puesto que su límite actual se encuentra en los 13.000 TEU. Se espera que el proyecto sea completado en el 2021. Puertos más importantes de Colombia. Entre los puertos más importantes de Colombia se encuentra en primer lugar el puerto de Buenaventura, seguido del puerto de Santa Marta, después el puerto de Cartagena y por último el puerto de Barranquilla. El puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura se encuentra en la costa pacífica, en el suroccidente de la República de Colombia. Este centro marítimo se localiza en el norte de Tumaco. En términos de volumen de carga y de productos que se manejan, Buenaventura se puede considerar como el puerto más importante del Pacífico colombiano. Además de ser un centro indispensable para el comercio náutico pacífico, también es uno de los puertos sudamericanos más cercanos a los mercados asiáticos. A través de una infraestructura especializada, el puerto tiene la capacidad de atender envíos de granos, cargas en bultos y motonaves de múltiples propósitos. El puerto cuenta con 14 muelles, de los cuales la Sociedad Portuaria de Buenaventura opera 12 y los 2 restantes lo operan otras concesiones. Puerto de Santa Marta. El puerto de Santa Marta es considerado de gran importancia para Colombia. Gracias a su ubicación geográfica, posee un calado natural que beneficia la movilización y el cargue de los barcos. Asimismo, es el puerto más profundo de América, lo que permite el arribo de embarcaciones comerciales provenientes de todo el mundo. Esta terminal portuaria presta su servicio las 24 horas del día en sus 7 muelles y ofrece un almacenaje seguro y práctico en cada una de las bodegas y patios. Además, es el único de la costa atlántica que cuenta con servicio de ferrocarril que posibilita generar carga y descargues directos, lo que facilita el manejo de carga a granel. Según datos de la SPSM, durante el 2013 el puerto tuvo un importante crecimiento del 24,9%, gracias a un ambicioso plan de inversión que superó los 127 millones de dólares. Adicionalmente, la compañía colocó un capital inicial de 62 millones de dólares para la entrada en funcionamiento de la primera terminal especializada de contenedores sobre todo el río Magdalena y un muelle adicional multipropósito al servicio del comercio exterior colombiano.
De igual forma, la SPSM destacó que la terminal portuaria fue superior que los demás puertos en el cargue de contenedores, al movilizar 72,4 contenedores por hora y 490 movimientos en solo 9 horas, lo que estableció un récord en las operaciones portuarias. Igualmente, una carga a granel se logró el descargue de 26.000 toneladas de maíz y trigo en solo 37 horas. Operaciones que normalmente duran entre 55 y 60 horas. Por medio de una completa infraestructura compuesta por silos y bodegas mecanizadas para el almacenamiento. Puerto de Cartagena. Después de 4 siglos y medio de historia y de ser considerado el puerto de América, la zona portuaria de Cartagena hoy se caracteriza por ser la más grande del país, al poseer 54 muelles, dentro de los cuales 18 adelantan actividades de comercio exterior. Dentro de las ventajas que ofrece su infraestructura están sus 8 puntos de atraque con una profundidad de hasta 44 pies, 13,41 metros, obras civiles como dragados, construcción de patios y la adquisición de tecnologías portuarias de punta. La transformación tecnológica en el puerto incluye sistemas de información, grúas para apilamiento de contenedores orientadas por satélite y un sistema computarizado para el manejo de documentación interconectado con la aduana que agiliza la entrada y el despacho de carga, aumentando la seguridad de las operaciones. Este puerto, especializado en el manejo de contenedores, alcanzó recientemente la cifra récord de 2.018.389 contenedores movilizados al cierre del 2012. Logro inédito en Colombia y que lo consolida como el cuarto puerto más importante de Latinoamérica en movilización de carga después de Balboa y Colón en Panamá y Santos en Brasil. Actualmente se alista para ser parte de los 30 puertos más importantes del mundo en el 2017 y se espera que antes de que termine ese año alcance la meta de los 5 millones de contenedores movilizados. Para ello se debe finalizar la construcción de Contecar y reconfigurar la terminal de Manga. Dentro de sus desventajas, al igual que otros puertos del país, se destaca la topografía irregular y el mal estado de las vías colombianas. Como se sabe, las exportaciones de mayor valor salen dentro del centro del país, distante por muchos kilómetros de los puertos, generando un gran riesgo para la mercancía y por ende un mayor costo de los fletes y para las empresas. Puerto de Barranquilla. La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla goza de una ubicación estratégica al estar localizada a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena, sobre el mar Caribe en Bocas de Ceniza y por su cercanía a los grandes centros industriales de la ciudad. Esta terminal multipropósito maneja los 4 tipos de carga: granel, sólido y líquido, general y contenedores. Además presta servicios de almacenaje y uso de instalaciones a agentes de aduanas, importadores, exportadores y agentes marítimos en general. Su muelle marítimo es de 1.058 metros lineales y cuenta con un calado de 30 pies, 9 metros. Actualmente se adelanta la construcción de un muelle adicional de 200 metros de longitud, el cual apoyará las operaciones en el terminal. En 2012 movilizó 4.264.957 toneladas de carga, el más alto de la historia, siendo este el reflejo de las recientes inversiones y proyectos de optimización adelantados por la terminal marítima. De igual manera, la sociedad cuenta hoy con un respaldo de Grupo Southern-Cross, accionistas mayoritarios de SPRB, quienes respaldarán un plan de modernización con inversiones cercanas a los 100 millones de dólares destinado para la capacitación de recursos humanos, infraestructura y tecnología. Actualmente la sociedad cuenta con 980 empleados, luego de aumentar su recurso humano un 15% en los últimos 2 años. Esto indica el buen momento para el puerto y su contribución económica y social en materia de empleo para la ciudad.